Hola, buenos días. Hoy en Andante nos acompaña José Navarro, quien es músico, compositor y director artístico de los proyectos Lluvia de Palos y Xochicóatl. Hoy nos encontramos con José Navarro, quien es músico, compositor y director artístico. Él ha dado clases en la UNAM desde hace 20 años, es maestro de música para cine en el PUEC y bueno, además es director artístico de Lluvia de Palos y del proyecto Xochicóatl. Quisiera, Pepe, que nos contaras un poco más sobre primero tu trayectoria como músico y bueno, ya después abordaremos los temas de los proyectos. Sí, mira, yo empecé estudiando percusión clásica, digamos, en un conservatorio y en ese trayecto también tenía un grupo de improvisación y composición. Ahí conocí también los instrumentos mesoamericanos, el teponazque y el huehuetl. Y ya durante la carrera traté de acercarme lo más posible, conocer el repertorio que había para esos instrumentos y seguir haciendo mis trabajos personales allá. Y bueno, con esto tenemos varios proyectos, armamos un grupo ya de percusión exclusiva con instrumentos mesoamericanos desde hace 6 años y hemos empezado a dar ya pues, conciertos en varios lugares del país y fuera del país, tenemos un disco grabado. Y hace un par de años, un poco más también, un compañero me propuso un proyecto que tenía, que era una especie de teatro musical en lengua náhuatl a partir de un texto original del siglo XVI. Y bueno, con el grupo y algunos invitados retomamos el proyecto, lo trabajamos como talleres durante un par de años y pues, también lo estamos presentando actualmente. Teponazque es un objeto que no representa a lo sagrado, sino que es sagrado como objeto. Entonces en muchos lugares los guardan y los veneran como tales, como objetos sagrados. Además, siempre se ha pensado que están animados. Este es un caso especial también porque tiene un tallado de animal, aunque también los hay como si fueran simplemente un tubo de madera. Pero estos, y en ambos casos son igual de importantes, son animados de todos modos, pero el que tenga la forma de algún tipo de animal o de algún tipo humano, que también los hay, les dan también como un plus. Y bueno, todo este acercamiento musical que has tenido, lo trajiste a tu vida ahora en la actualidad con el proyecto de Lluvia de Palos, ¿no? Que tengo entendido que es un cuarteto de percusiones con instrumentos mesoamericanos mexicanos y lo que hacen es música contemporánea, pero me gustaría que mejor tú nos hablaras un poco de tu experiencia con Lluvia. Sí, pues digamos que después de muchos años de trabajar con los instrumentos ya había hecho yo algunas piezas para solo instrumentos mesoamericanos, pero existía ese proyecto y bueno, por necesidades académicas tuve que hacer una presentación que justo era una recopilación de las piezas, digamos, de la tradición mexicana contemporánea, clásica o académica, que habían hecho con estos instrumentos. Entonces tocamos una pieza de Carlos Chávez, que se llama Xochipilli, una pieza de Blas Galindo, que se llama Titoco Tico, y algunas otras piezas mexicanas de compositores de música de cámara que incluían estos instrumentos, y otras composiciones mías y de algún compañero también, percusionista, y a partir de eso ya decidí que ya íbamos a mantener el grupo continuamente, y bueno, ya llevamos 6 años con él, ya tenemos bastantes piezas hechas, hemos hecho varios conciertos, y también hemos incluido danza en el trabajo, porque parte de la idea importante que tenemos para nosotros es que tocar los instrumentos no es una experiencia solo como se hace muchas veces en instrumentos contemporáneos, en donde solo mueves los deditos, si acaso un poquito la mano, sino que involucrar el cuerpo y entender la música como un acto escénico, en el sentido también más como era antes, un acto ritual, es decir, un acto performático, en donde el ejecutante tiene que moverse, tiene que hacer otras cosas que no solo es generar sonido. Entonces nos entrenamos en movimiento, entrenamos el cuerpo, trabajamos junto con los bailarines y nos entrenamos así para estar preparados para hacer diferentes tipos de cosas. Y bueno, en este proyecto tengo entendido que fueron invitados a ser parte de la orquesta de Xochicóatl, una composición del señor Gabriel Parellón. ¿Qué tipo de trabajo estás realizando ahí, José, junto con tu grupo de músicos y de bailarines?
Sí, pues bueno, Gabriel conoció los programas que hacíamos nosotros y me dijo un día que estaba componiendo una pieza que era una especie de teatro musical o ópera con un texto original de los informantes de Sahagún del siglo XVI. Tiempo después me acercó y me dijo que ya tenía la partitura y me pidió que si podíamos hacer el montaje. Yo lo revisé y se requería para el elenco mucho trabajo porque tenían que hablar y cantar en náhuatl, actuar, hacer cosas de música. Entonces hicimos una serie de talleres durante un año y medio con el elenco y con algunos de los músicos para preparar el montaje, y con el grupo y algunos invitados de percusiones y algunos invitados escénicos también hicimos el montaje de esta pieza, que pues ahorita estamos tratando de presentar lo más posible. Entonces nos hablas de que el texto de la pieza es en náhuatl clásico. Sí, el texto es uno de los, forma parte de lo que se llamó Cantares, que recopiló Sahagún y que después tradujo el padre Ángel María Garibay. Eso se tradujo en general como poesía, aunque en realidad no era lo que nosotros pensamos como poesía, eran géneros dramáticos, digamos de alguna manera. Algunos eran más poéticos, algunos eran más como exhortos de comportamiento, algunos eran más como teatro, había de varios tipos. Y se sabe que había uno que era de tipo erótico, que era como muy mal visto por los españoles porque era muy explícito físicamente y decía cosas sexuales y demás. Era cómico un poco también. Y a la hora de traducir del náhuatl ese texto se tradujo literalmente como si hablara solo de flores y de la naturaleza, sin entender como un contexto de doble sentido erótico y sexual que tenía el texto. Pero recientemente Patrick Johansson, un investigador que ha trabajado muchos años con esos textos, entendió y se dio cuenta de que era ese tipo de género, hizo una traducción alternativa donde aclaraba el tipo de texto que era, y a partir de eso Gabriel Parellón se interesó en el tema y compuso la pieza, y eso es lo que hicimos como puesta en escena. Hay un interés enorme en esos temas en México. Cada vez que hay un concierto del grupo de Lluvia de Palos, de Porchinqui en náhuatl, la gente se interesa mucho. Al terminar los conciertos mucha gente va a ver los instrumentos, quiere saber qué pasa con eso, se vende mucho el disco, la gente está muy interesada, y con el Xochicúlcat Cuecuechti, que es el nombre de la pieza, con el texto en náhuatl, también pasa lo mismo, hay mucho interés, el teatro ha estado lleno siempre, son teatros grandes de 800 gentes siempre llenos, el interés es enorme. Entonces necesitamos encontrar las vías para comunicarse con la gente, porque la gente siente mucha cercanía, siente mucho interés por algo que siente como de alguna manera propio, pero sin haber tenido el acceso a esa parte de la cultura que tenemos en México. Entonces hay mucho interés, pero no hay tantas vías para llegar a la gente. Tú hablas que en general el público lo acepta, pero estamos hablando que las instituciones es un poco más difícil poder... Pues sí, las instituciones y nosotros mismos que no hemos encontrado vías sociales para difundir más ampliamente todo este trabajo, y las instituciones por supuesto están más interesadas en otros temas. Entonces bueno, hay que encontrar la manera de generar esa comunicación, porque hay mucha gente muy interesada. De acuerdo, Pepe. Bueno, pues ya para finalizar me gustaría que nos mostraras un poco de la sonoridad de los instrumentos, nos explicaras un poco de cómo es que funcionan tanto el tambor como el teponazli, si pudieras hacer. Como ven, es un instrumento que todo es una sola pieza, está escarbado aquí, y ya una vez ahuecado se hace esta especie de incisiones en forma de H y quedan dos lengüetas. Se rebaja para generar la afinación, digamos que puede sonar algo como... Suena en varios lugares, pero digamos que el sonido principal son las dos lengüetas y el cuerpo. El sonido del teponazli. El huehuete es un tambor más clásico, simplemente también es un tronco ahuecado, es de una sola pieza, que es lo que hace la diferencia. Digamos que los tambores clásicos son más grandes
y lo que se suele hacer es colocarlos en el piso. Aquí lo tenemos puesto en una base para poder tocarlo parado. Y bueno, tú lo tocas con baquetas, pero también puede ser tocado a mano. Originalmente dicen las fuentes que se tocaba siempre con las manos. Depende del tipo de parche, se puede tocar con las manos o con baquetas. Si son más grandes también el sonido, y bueno, también mi técnica está más basada en baquetas y es más fácil hacerlo sonar, que llegue el sonido más lejos, pero bueno, se puede tocar de las dos maneras. Excelente. Pues bueno, pues te agradecemos mucho, Pepe, que nos hayas acompañado y compartido con el público universitario tu experiencia y tu labor en pues, algo tan importante como trabajar con instrumentos mexicanos. No, pues al contrario, un gusto, gracias por la invitación. Muchas gracias.